Bueno, pues empezamos con la primera ponencia, que será a cargo de José Gimeno Sacristán, y tiene el título de Educar en la incertidumbre. José Gimeno Sacristán es catedrático del área de didáctica y de organización escolar de la Universidad de Valencia. Ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid y la de Salamanca, así como profesor visitante de otras universidades. Por todos es conocido que es autor de diversas obras y también ha publicado diversos artículos, entre los que se encuentran El sistema educativo, una mirada crítica, de la que es autor y coordinador junto a Jaume Carbonell, que será el ponente que estará mañana con nosotros. Ha publicado también otro libro con el título El alumno como invención, Educar y convivir en la cultura global, Poderes inestables en la educación, y le sigue una lista larga de otras publicaciones, porque Gimeno tiene una actividad editorial importante, tanto como autor individual y como autor de obras colectivas, actividad que él también compatibiliza con la colaboración en diversas revistas de educación. Pero yo creo que lo que he comentado hasta ahora es suficiente. Creo que Gimeno es una persona conocida dentro del movimiento de renovación pedagógica de todo el Estado español, y que lo más importante es que ahora yo me calle ya y que Gimeno comience con su exposición. La idea será que él esté hablando alrededor de 1 hora y luego dejaremos una media hora para posibles preguntas que vosotros y vosotras queráis hacer. ¿Vale? Bueno, pues Gimeno, cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, y vamos a plantear en el ambiente algunos problemas que están en la mente de todos, pero que no los verbalizamos normalmente, aunque yo pongo mis dudas de que tenga algún valor para sus preocupaciones inmediatas lo que yo voy a comentar. Pero llegamos a un convenio de título. Ella me proponía desafío de la educación, yo le dije incertidumbres, que es donde encuentro que están los desafíos, en la incertidumbre. Entonces, sea una cosa u otra, queremos hablar de temas muy generales que dan sentido a las corrientes históricas por las que circula nuestro tiempo y que explican algunos problemas, pero que no hablan de proyecciones prácticas inmediatas, ¿no? Ese ejercicio lo tendremos que hacer todos y ustedes en particular. Me parece que es muy interesante plantear esto precisamente en un momento de incertidumbre para mí y de desafío para la otra partitura posible, en el sentido, como ya se acaba de oír aquí en este salón, que estamos ante una reforma educativa en ciernes, otra vez más, y que es el momento de introducir más racionalidad en el sistema escolar, aclarando que este debate hay que hacerlo separando el concepto de educación del concepto escolaridad, porque hay muchas cosas que están pasando en el campo de la educación que no son solo de la escolaridad, y hay cosas de la escolaridad, que es lo que nos preocupa por nuestros negocios, entre comillas, como puesto al ocio en el sentido aristotélico, ya que estoy en el sector de la enseñanza, donde esta palabra puede tener otra significación. Y estamos en el asunto de tener que decidir algunas nuevas orientaciones del sistema educativo, y es importante meditar en estas cosas, al menos creo yo. Bien, hay una realidad, y es que el mundo de la educación nunca despertó las unanimidades totales, porque en ellas se enfrentaron siempre las fuerzas ideológicas, políticas, religiosas, aunque la historia nos lo narra como un discurso más o menos coherente y lineal. Pero lo que sí hay una realidad, y es que nunca la educación estuvo tan extendida entre la población, entre los pueblos, países y continentes, como lo está ahora. Y nadie duda de que el no educado está condenado a ser excluido. Y por lo tanto el que quede excluido por el sistema escolar quedará excluido de todos los bienes del paraíso, ¿no?, terrenal. Es decir, la educación está asentándose, se ha asentado desde el punto de vista de su expansión,
y además se concibe como un instrumento indispensable para participar en la vida, entender la vida, comprender un discurso político, votar en conciencia, con plena consciencia y desde luego incardinarse en el mundo laboral, aunque esto es más problemático, como todos ustedes saben. Pero eso pertenece al terreno de las declaraciones éticas, de buenas intenciones, porque en la realidad sociológica lo que vemos, como dice un autor querido por mí, lo cito con mucha frecuencia, Alain Touraine, estamos en una sociedad donde un grupo de oficiales conducen el transatlántico, unas minorías gozan del pasaje en medio de un paisaje enorme de náufragos que no pueden subirse al barco y que están destinados a permanecer en el agua hasta que se ahoguen. Es decir, estamos viviendo en una sociedad que ensalza lo educativo, pero que cercena las posibilidades de que todo el mundo con educación tenga una participación equivalente, digamos, en términos de derecho, en el sentido de derechos en los bienes que la educación ofrece. Es decir, esto hay que decirlo muy claro, porque el hecho de que haya educación para todos es producto de una tensión ética, ya que la sociedad no necesita tanta gente educada y hasta a alguien le puede llegar a molestar el que la gente piense, o si no lo dice se le puede transparentar por otra serie de medidas que toma, y algo aludiré. No obstante, como ya viene siendo normal en la vida y en la historia, estos fenómenos en ascenso, la expansión de la educación, llevan implícito siempre una conciencia de malestar, de sentido de que no logramos lo que invertimos, o no tenemos los frutos de los esfuerzos que realizamos, y eso lo llora el profesor, lo llora el político que tiene razones para no dar más fondos, y lo lloramos todos, ¿no? Es decir, hay una especie de conciencia colectiva fomentada últimamente en los últimos años por el poder, en el caso del gobierno español, para dar idea de un desastre generalizado sobre el sistema, atemorizado por nubarrones de tormenta que no se justifican con la realidad de los datos. Los datos dicen que el sistema educativo viene mejorando en España desde hace 30 años, a pesar del Partido Socialista, a pesar del Partido Popular y de cualquier otro que venga, o por el Partido Socialista y por el Partido Popular o cualquier otro que venga. Porque el sistema educativo mejora no solo por las tendencias políticas, afortunadamente, que hay en el gobierno, sino por otras razones que pertenecen a las condiciones sociales, etcétera, etcétera. Y cualquier alarma carece de justificación y puede tener intereses ocultos. Ahora me ha preguntado Televisión Española, que es una cosa inédita para mí, qué opino de los emigrantes. Yo he dicho, lo primero que opino es que son el 7% de la población escolar, y el 7% no puede causar una enfermedad letal para el mismo sistema, solo que se concentran en unos lugares y ahí, pero también la malaria se centra en África y no nos preocupa, pero es un problema para África y para la conciencia mundial. Para nosotros ocurriría algo parecido. Es decir, las alarmas no tienen lugar, no tienen cabida, porque el sistema es lo que puede dar de sí la sociedad. Yo creo que nos merecemos el sistema que tenemos, aunque unos más que otros, pero que es un fruto de la sociedad, de nuestro profesorado, de nuestra historia, de nuestra cultura, y lamentarse por el sistema educativo pues debe ser un motivo para justificar el que otros más competentes lo dirijan y lo gobiernen. Pero en definitiva esto es una realidad que se atraviesa por una larga historia, donde hemos logrado la alfabetización universal, la escolarización de la mujer, el acceso de la clase obrera en mayor medida al sistema escolar, la apertura de la universidad, etcétera, etcétera. Pero aún así los alumnos fracasan y seguirán fracasando, porque el sistema educativo está hecho para que se fracase, tal como está. No quiero decir que esté hecho para condenar al fracaso, sino que debido a su funcionamiento, unos tienen que salir bien y otros tienen que salir mal. Porque el sistema educativo vigente no nació históricamente, ni se ha configurado organizativa ni institucionalmente para absorber a toda la variedad social, y tiene que hacer ahora grandes, ingentes esfuerzos para flexibilizar sus estructuras y ofrecer una horma de zapato un poco menos punzante y menos apretada para las distintas personas. Y esto es el motivo de mi preocupación, o uno de los motivos de mi preocupación.
Hay motivos pues para la esperanza, hay incertidumbre en cuanto a cómo podremos lograrlo y cuánto y cuándo, pero hay motivos para la satisfacción. La realidad es que desde un punto de vista considerando una trayectoria de plazo medio, hay que ver que el principio de la igualdad no está logrado en el sistema. Como decía el señor Pérez Iriarte, yo no concibo la calidad, no es que él dijera lo que yo digo, sino aludiendo a lo que él dijo, no se puede concebir la calidad sin equidad. Yo digo que la equidad, la justicia forma parte de la calidad, y si no, una calidad que es injusta no puede ser calidad, porque la calidad se refiere a la satisfacción de un derecho, y el derecho a la educación es universal, y si no lo tienen todos igual, no es un derecho universal. Y si no hay un derecho que se cumpla universalmente, no puede decirse que sea de calidad. Pero esto pertenece a planteamientos que algunos juzgaron como de intelectuales ilustrados, otros como ilusos, pero estas verdades hay que repetirlas porque, como dice mi amigo filósofo Emilio Lledó, hay cosas que si no se dicen la gente las olvida. Y para que no las olvide hay que seguir diciéndolas de un momento a otro, de una generación a otra y de un núcleo social a otro. Pero esa posición de rechazo, el abandono, la pérdida de motivación, no comprender lo que ocurre, pues se debe a factores que convendría analizar para lograr lo que yo llamo una especie de equilibrio mental, y es la de poder vivir tranquilo dentro de la inseguridad. Es decir, esto que traducido en términos de seguridad material física sería peligroso adoptar desde el punto de vista mental. Los tiempos que vienen no son para tener seguridades ciertas. Como dice, tengo una cita, perdón por la alusión ilustrada académica: la conciencia de complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y jamás podremos tener el saber de todo, porque en todo caso sería una totalidad que no sería la verdad. Esto lo dice Edvard Morin en un libro que se titula Sobre la complejidad, y esa es la característica del mundo moderno. Lo que ocurre es que todo el sistema educativo, sus programas, sus libros de texto, sus profesores, sus exámenes, están hechos como si el mundo tuviera una sola modelo, una sola dirección, un solo transcurrir, y lo que ocurre con el malestar es que es un producto de un desajuste entre unas nuevas generaciones que son de otra forma como fuimos nosotros, que son producto de lo que nosotros hemos hecho con ellos en un sistema que no se acomoda ni a los principios democráticos de extender la educación para todos, ni a los principios de eficacia, porque no todos nos dan, etcétera, etcétera. No obstante, a pesar de todo, el futuro no está escrito y lo podemos cambiar y lo podemos mejorar, y hay motivos para pensar que podemos hacerlo si tenemos energías. Porque el problema de nuestro tiempo, la incertidumbre de nuestro tiempo y el desafío de nuestro tiempo es, por una parte, comprender los problemas que son complejos, pero como dice un autor cuyo nombre no quiero citar para no ser objeto del rol profesoral en el cual estoy ausente este año, dicho entre paréntesis, hay que comprender que no viene dado todo, pero que todo viene de alguna forma dado. Hay que comprender que las administraciones tienen mucho que decir, pero que el problema de la educación, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, hay que decirle a la gente que no es de la administración, que a la administración hay que exigirle, pero que nosotros tenemos que poner en la balanza lo que nos cuestiona la sociedad moderna. Esa actitud del profesorado, llamado a sí mismo propietario de la plaza, esa actitud del profesor perplejo porque los alumnos no le aprenden, o esa actitud del profesor derrotado que dice que el mundo le desborda y a él le jubilen, esas son actitudes que están denotando un malestar profundo de alguien que no entiende, porque los problemas de la complejidad primero hay que entenderlos, segundo hay que considerar que hay valores contrapuestos en liza, y tercero hay que admitir que los procedimientos que tuvimos para intervenir ante los problemas del pasado no valen. Es decir, a un muchacho de 15 años hoy no se le puede decir: si no te interesa, lárgate, porque él tiene a veces tiene razones para decir: es que el poco interesante es usted. Y si la pelota la ponemos en el otro lado del tejado, los problemas adquieren otra dimensión totalmente distinta.
Una característica de la etapa última que hemos vivido es que el alumno ha aparecido como una bestia inmunda, lo de bestia en términos suaves y en términos mitológicos, como el culpable de todo, como el culpable del malestar docente. El malestar docente repercute en que la gente se quema, y cuando la gente se quema arde, y cuando arde se consume, y cuando se consume y arde se condena. Es decir, cuando históricamente el discurso del progreso había sido siempre discutir el modelo de enseñanza vigente, discutir los manuales escolares, discutir los contenidos escolares, discutir las metodologías del profesorado y discutir, por supuesto, los comportamientos de la administración. En el último debate hemos sacado ese lado negativo de la antropología sobre el alumno, sobre el niño, y nos hemos olvidado de la faceta rusoniana, de origen rusoniano, pero que es la que ha dado lugar a que se elaboraran los derechos del niño, los derechos del hombre, mientras que la otra faceta nos llevó desde el pecado original a la condena, a la represión, a aquello del árbol desde pequeñito derechito, y una pedagogía que creíamos había sido superada, pero que, oh maravilla de la historia, ha resucitado, lo cual quiere decir que estaba vigente en las bases antropológicas de nuestro pueblo y fundamentalmente de nuestro profesorado. Es decir, hay motivos para la alegría o la esperanza, pero hay motivos para estar preocupados sobre el futuro, porque el sistema escolar no creo que obedezca a los parámetros que utilizamos para juzgar lo que queremos. Es decir, una clase cerrada con ventanas, por poner un ejemplo gráfico y explicarme a un nivel más intuitivo, una clase hoy cerrada con ventanas más altas que la altura del alumno pequeño, o con cristales esmerilados para que no vean el exterior, con unos pupitres escuetos sin más que un libro encima de la mesa, con una pizarra enfrente y un profesor que dirige la orquesta, es una anacronía cuando yo en el ordenador puedo consultar lo que quiero a la hora que quiero, sin que me llamen gamberro, sin que me bajen la nota, abriendo el programa que me satisface y en el lugar que quiera dentro de poco. Es decir, esos cuadros pintados así de esta forma tan escueta, tan caricaturesca, nos están diciendo que hay que mirar a las estructuras que hemos configurado históricamente, porque seguramente hace falta, no solo como rezaba el título de un libro que yo leí de estudiante hace ya bastante tiempo, y curiosamente todas estas tradiciones se han perdido, hay que buscar una escuela sin paredes, una escuela con horarios rotos, en lugar de una fábrica que pasa cada tornillo por su hora, su momento, para que el trabajador haga la operación concreta, flexibilizando tiempos, rompiendo esquemas, rompiendo monopolios, manteniendo la disciplina del trabajo y del esfuerzo, pero en algo interesante. Es decir, ya que nos vamos a esforzar, esforcémonos en algo interesante. Y estas preguntas han quedado barridas del debate de la política española últimamente, y pueden quedar barridas si la guerra sigue siendo de religión, y después de conciertos, que no digo que no sea un tema sumamente importante, y sobre todo para ustedes, pero que hay cosas que nos estamos jugando todos, concertados, privados, públicos y demás categorías que puedan sacarse a relucir, en lo cual deberíamos estar implicados todos, pero que el debate pobre político español, pobre en contenidos, pues no facilita. Yo mucho me temo que la oportunidad que ofrece la enésima reforma de la educación española, que no tiene nombre todavía, yo lo mejor que creo que pueda ser para ella es que no se llame reforma, porque conviene que no haya más reformas educativas para que se reforme realmente la educación, porque con las reformas lo que hace es levantarse las tempestades, pero las aguas del fondo permanecen en una quietud absolutamente asombrosa. Pasado el oleaje, todo queda y todo pasa. Recuerden ustedes que hace 2 años el sistema educativo estaba fatal, los profesores quemados, como decía, las aulas indisciplinadas, y últimamente las cosas parece que se han sosegado. Es decir, esto debería hacer pensar a las gentes de que los problemas educativos están sometidos a la presión mediática en función de intereses determinados, aunque hay un reflejo de datos muy ilustrativo, ¿no? El aumento de la matrícula en los centros concertados en general, fundamentalmente los concertados en general, y la pérdida de alumnado en los centros públicos.
Las ciudades como Valencia, Madrid, etcétera, son ejemplares, y yo no tengo nada en contra de la privada, pero tengo bastante en contra de cierto tipo de privada que es entendida como negocio descarado, como elemento de ganancia y de manipulación ideológica. No obstante, el sector que ustedes representan para mí es un sector, digamos, público en un sentido amplio. Es el tercer sector que debería alumbrar la nueva ley, mencionándolo como mínimo, porque aquí el debate es escuela pública estatal frente a escuela privada religiosa, y en esa guerra de religión-Estado estamos perdidos, porque suele ganar siempre la religión que domina el Estado, todavía. En un Estado que no ejerce el principio de la laicidad como constitucionalmente se le propone. Este tercer sector es precisamente una promesa donde los intereses públicos se pueden compaginar con las opciones privadas y la profesionalidad entendida como servicio a una causa de la cual depende tu subsistencia y tu dedicación volcado en el prestigio que obtengas, y es un principio muy sano, porque yo, que soy contrario a la ideología y a la práctica del mercado, suelo decir que el alumno no se la merece, pero algunos profesores sí, que en un mercado competitivo quedarían anulados por incompetentes, por algunos, no quiero decir nada. ¿De dónde viene otra fuente de perplejidad, de desafío y de incertidumbre? Pues hay una realidad que creo que conviene llamar la atención. Cuando hablamos de educación hablamos de muchas cosas. Cuando hablamos de calidad del sistema hablamos de muy pocas cosas. Por eso antes yo decía que conviene distinguir en el debate, en el discurso, lo que hay detrás del concepto de educación, que es un término que utilizamos como equivalente a enseñanza, pero deberíamos reflexionar, aunque esto les parezca un poco académico, en este tema. Un niño que fracasa en matemáticas es condenado al ostracismo. Un niño que está en la escuela está para aprobar algo más que matemáticas, y algo más que geografía, y algo más que historia. Y esto se ha perdido de vista con el debate de la calidad, con el debate del mercado y con el debate de la eficiencia. Los institutos de evaluación que algunas personas de la mesa anterior representan no son institutos de evaluación de la calidad de la educación, sino de la calidad del aprobado y del suspenso. El aprobado y el suspenso, no crean ustedes que yo no creo que es fundamental, porque te permite pasar o no pasar, pero hay que ir diciendo que la educación, si la apreciamos en algo, no es precisamente solo por las matemáticas, aunque también, sino que la apreciamos por su valor de dignificación de la persona, por su aportación a la educación ciudadana, por su contribución al gusto por aprender y por la cultura, es decir, cosas que el lenguaje incluso pedagógico ha ido perdiendo detrás del lenguaje de los administradores o políticos o gestores, que desde luego su preocupación no tiene por qué ser el amor al conocimiento, aunque lo profesen, pero desde la administración es muy difícil transmitir amor al conocimiento, mucho más viendo el conocimiento que tienen algunos amores de la administración, en términos de apostilla irónica, ¿no? Es decir, que estas cosas hay que resucitarlas, y hay que decir que hay que leer porque hay que leer, y que hay que ver arte porque hay que ver arte, y que hay que practicar expresión artística porque sí, y que hay que estudiar la ciencia porque merece la pena comprender al mundo en términos racionales, y la literatura en términos de otra clave. Es decir, el debate en el fracaso escolar, y es un debate trucado, y es un debate que da por supuesto que el que fracasa es el que fracasa, cuando el fracaso es la simple constatación de que algo no se ajusta a algo, y ese algo es un alguien en el caso del que no se ajusta, y ese ajuste es una norma que puede cambiar, que es distinta según los centros, los profesores, etcétera, etcétera. Miren ustedes, no he traído transparencia, pero el fracaso escolar está en función de factores que todo el mundo conoce, ¿no? Está en función de factores a veces muy poco pedagógicos y muchos sociales. Y el número de libros que tiene una familia en su casa puede predecir el éxito en lectura más que cualquier otra variable, etcétera, etcétera. Es decir, hay que rescatar la idea de que la educación es algo más que la enseñanza, y la idea de que la enseñanza y su calidad nos la jugamos en muchos sitios y no solo en la escuela. Primero, para no concebir esperanzas utópicas y realizables, y segundo, para actuar más inteligentemente. Creo que los aires nuevos renovados,
que pueden ir surgiendo por el horizonte con la nueva perspectiva, podría hacernos llegar a una síntesis muy difícil de lograr, lo que llaman algunos ecuacualidad o cualidad por igual, calidad por igual para todos. Pero este es un tema que conlleva el debatir precisamente los parámetros por los cuales la escuela funciona y en función de los cuales decimos que este aprueba y este suspende. Ahora se ha propuesto, como apostilla al comentario, dividir los grupos de matemáticas en caso de esto es lo que ha sacado la prensa, porque después el documento del Ministerio no le da la importancia que la prensa le ha dado. Esto es otro tema. La educación la está haciendo, el debate de la educación lo está haciendo la prensa, los medios de comunicación, que son los que sacan las banderitas de enganche y en torno a ellas se va todo el discurso. Ahora son los curas, hace unos días fue la división de grupos de matemáticas, el inglés y la informática. Es decir, el debate creo que es muy importante, pero yo creo que debe englobar este panorama, como yo digo, un poco más amplio. Para admitir, si me permiten esta licencia, esta figura en el discurso retórica, para admitir que el fracaso es natural, que el fracaso es lo natural, lo que es no natural es el éxito. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que me conformo con el fracaso? No, que lo que tengo que contar es con el fracaso natural y yo tengo que preocuparme por el éxito. Y esto supone un punto de vista que pone en cuestión todo el arte sonado del sistema escolar y educativo, que pone en danza todas las variables agentes que intervienen en la determinación de su calidad y que desde luego no es el alumno, sino que es también el profesor, son también los equipos directivos, son también los padres, es la sociedad que apoya, o el ejemplo que da pues un señor que roba una cantidad ingente de millones y aparece en libertad a los 4 días sin declarar dónde están los millones. Es decir, el debate educativo es un debate que compete a la sociedad en su conjunto y sobre el conjunto de la cultura. Y ese tema está inédito en nuestro sistema escolar, porque estamos, ya digo, religión sí, religión no, privada sí, privada o pública no, y debates que son como muy primitivos, entre comillas, pero que son esenciales, por supuesto. ¿Cuáles son, como te digo? Quedas 25 minutos. Bien. Vas bien, de momento. Una fuente de perplejidad, de desafío y de clarificación es la que se plantea al ver las contradictorias tensiones que hay sobre las finalidades educativas hoy en el sistema real y en el sistema mundial, si ustedes quieren. A la educación escolar la hemos cargado de buenas intenciones y lamentablemente no es una señora o señor que pueda llevar esa carga. Es decir, el sistema escolar le hemos dicho que haga ciudadanos felices. Esto últimamente con la ley del esfuerzo ha disminuido, va a la baja esta variable. A la educación la hemos hecho responsable de que prepare para el mercado de trabajo y ahora yo que estoy enseñando en la universidad, el único discurso que oigo es el de la calidad y el mercado laboral, con lo cual yo sobro porque yo no tengo mercado laboral y los licenciados en Historia, ni en Geografía, ni en Filología, ni en Geografía, ni en Historia del Arte, ni en Matemáticas, ni en Física Teórica tienen. Y curiosamente, a pesar de que nos quitan el trabajo a todos por esa vía, pues el discurso sigue boyante, ¿no? Es la presión del vocacionalismo como última tentación que ha caído sobre nuestro sistema escolar. Y por la vía del vocacionalismo, por centrar la educación con vista al desarrollo ulterior profesional, perdemos todo el capital cultural que hemos almacenado en torno a la educación como valor. Perdemos todo el capital de lo que supone concebir al alumno como futuro ciudadano, como persona con derechos, etcétera, etcétera. Es decir, ese discurso, que además creo que tiene muy poco por venir, aunque hoy sea muy pujante, porque es el propio sistema laboral el que dice que no tiene sentido orientar el sistema educativo al sistema laboral. Es decir, son los propios empresarios, las asociaciones de empresarios, de economistas, las que dicen que el sistema educativo en esta economía volátil, flexible, globalizada y desubicada, lo que tiene que hacer es fomentar competencias generales, y eso son lo que trataba de hacer el sistema educativo, cosa que no pueden hacer los empresarios, que son los que darán la formación adecuada y adecuadamente en el momento adecuado que ellos necesiten para su
sistema productivo. El sistema educativo tiene que admitir, y esto es una especie de roce muy importante para los profesores, una cosa muy elemental, que funciona como una guardería. Es decir, un compañero mío, Alberto Moncada, extendió la imagen de la escuela como aparcamiento, que molesta a la gente, pero aparcamiento, guardería o salvaguardia del pequeño, esto es un planteamiento que es central en las sociedades urbanas y que seguirá estando cada vez más vigente, porque así como la función cultural de la escuela puede ser suplida por otros medios, la de guardería o lo colocas al servicio de un esclavo o lo encierras en una cárcel o le prevés un sitio agradable, ¿no?, como debe ser una escuela. El efecto guardería implica para mí dos consecuencias fundamentales. Primera, hacérselo creer al profesorado. En este momento hay profesores que se vanaglorian de ser solo responsables de la materia y de lo demás no les incumbe. Y en este momento hay también movimientos para cercenar cualquier tipo de actividad que no sea la estrictamente académica. Cuando se está hablando de la sociedad de la información y todas esas jergas, pues vemos movimientos sindicales, corporativos, etcétera, en esta dirección. Pero así como esa función cultural, a la escuela cada día le entra más competencia, la gente que sabe realmente inglés no es porque vaya al sistema educativo. La gente sabe informática no fundamentalmente por el sistema educativo. Esas son dos cosas que incumben a los programas, pero la gente no sabe sobre el medio, sobre la conservación del medio por el sistema educativo, sino por los programas de Rodríguez de la Fuente, por la BBC, etcétera, etcétera. Es decir, la función cultural, a la escuela le están saliendo enanos, que compiten fuertemente con ella, pero a la función de guardería cada vez va a haber más aferramiento a ella, a no ser que triunfe el movimiento comunitarista de los padres sin escuela, que aquí es muy incipiente, pero en otros sitios agrupa a millones de socios, en el caso de Estados Unidos. Es decir, profesorado, padres que se han dado cuenta de que ellos pueden educar mejor a sus hijos que lo hace la escuela y sin problema para obtener los diplomas correspondientes. Bien. Dentro de estas funciones conflictivas hay una que hay que mencionar, aunque es conflictivo mencionar este conflicto, la tensión entre el localismo y el universalismo. Una de las dificultades que tiene nuestro sistema escolar hoy es que es muy difícil infundirle racionalidad colectivamente porque está dividido en 17 autocomunidades autónomas. A no ser que yo he dicho alguna vez que la LOCSE fue la última ley ilustrada del Estado, porque a partir de ahora las leyes dibujarán panoramas cada vez más flexibles, lógicamente en un sistema cada vez más descentralizado, donde las competencias se diluirán desde la altura hasta la base, para bien en unos casos y para otros casos no sé si para bien. Porque nadie puede decir que un sistema descentralizado sea mejor que otro centralizado. Es mejor si se cumplen determinadas condiciones en el centralizado y peor si no se cumplen en el descentralizado. Pero este es un tema que compete a lo que va a ser la comunidad cultural del país, ¿no?, del Estado. Es decir, va a haber una cultura común, que la habrá porque las ciencias son las ciencias, pero la historia no, las ciencias humanas no, las humanidades no, etcétera. Va a haber un Estado mínimo, pero importante culturalmente, que es la base de otras solidaridades, porque la cultura aglutina más que la cultura, la paella y el gazpacho aglutinan mucho más que los DCB del Boletín Oficial del Estado, si me permite la libertad. Es decir, esos temas están totalmente diluidos. Aquí oímos una anécdota, allí sale un sarcasmo, aquí sale un presidente diciendo que solo se darán en catalán, en valenciano, los autores que hayan nacido de Vinaroz hasta Orihuela, y esto se dice. En otros sitios se dice que el emigrante tiene derecho a la ignorancia, lo cual es ya abrumadoramente alarmante. Es decir, pero estos temas permanecen como en una especie en un lugar tan recóndito que no pertenecen al mundo de la discusión, del diálogo público. Y hay algo sumamente importante.
la masa cultural, los lazos culturales crean solidaridad, crean lazos de intercomunicación, y esos son los que pueden salvar después los lazos de solidaridad. Para mí es muy preocupante, por ejemplo, la fuerte desigualdad que existe en variables fundamentales entre las comunidades autónomas españolas, y que no se trate esto como un problema de Estado. Es decir, aquí admitimos que los alemanes o los noruegos nos den dinero en los fondos de compensación, pero cuando ves que Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana está en el medio, tienen unos indicadores de escolaridad infantil sensiblemente más bajos, un nivel de idoneidad, que es el porcentaje de alumnos que lleva el curso que le corresponde, mucho más bajos, que el abandono escolar es mucho más alto, etcétera, etcétera. Pues hay que decir que cuando yo hable del fracaso escolar estoy hablando de personas que están en unos sitios determinados y no en otros, frente a Madrid, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Navarra, que van en el top de la cabeza, ¿no? Bueno, acabo de decir una idiotez. Van a la cabeza, ¿no?, del ranking de rendimientos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Va a haber solidaridad con los pueblos más necesitados de educación? Lo mismo que se ejerce políticas compensatorias en otro terreno, ¿se va a ejercer en este? Porque yo, por ejemplo, asisto estos días a la lectura de la prensa del debate del Pacto de la Calidad de la Sanidad, para que todas las comunidades autónomas, es decir, todos los ciudadanos de este país, tengan unos servicios mínimos equivalentes. Pero esto de la educación no se dice. Yo les puedo comentar el chascarrillo de que yo gano 1 millón de pesetas menos de las antiguas pesetas que un colega en Navarra. Cuando los impuestos que yo pago, pues no sé cuántos serán, porque no soy experto en política fiscal. Es decir, hay que ver entre qué comunidad vamos a ejercer la solidaridad, entre quiénes vamos a ejercer la solidaridad, porque eso requiere también una comunidad cultural. Pasaré revista a una serie de factores que me interesa dejar en el ambiente constatados, y al final de todas las inseguridades que traigo y expongo, tengo también un listado de firmes seguridades en las cuales creo que podemos creer todos. Todo esto que he trazado hasta ahora son rasgos gruesos de un panorama socioantropológico, político general. Pero centrándonos ya en aspectos escolares, mencionaré algunos puntos llamativos para ver dónde estamos y de qué convendría discutir, además de todo lo que ustedes piensen que sea conveniente hacerlo, ¿no? En primer lugar, la escuela, por muchos años que esté dando lecciones, en el sentido literal y metafórico, esté impartiendo doctrina en el sentido literal y metafórico, nunca puede abarcar lo que nosotros querríamos que abarcase. Es decir, el límite del conocimiento humano se superó ya, de la cultura del momento se superó hace mucho tiempo, y la escuela lleva una política de comprimir el tiempo y el contenido para lograr la máximo material introducido en el alumno, pero esto no funciona y no funcionará nunca. Libros más gruesos, horarios más recargados, pueden ser importantes, pero no como píldoras que hay que desmigajar después en las mentes de los estudiantes. Es decir, aquí hay un reto, el reto que Europa le llama las competencias básicas, y que aquí más que básicas están siendo interpretadas como un movimiento de precisión, que no es el espíritu. Habrá que llegar a un pacto intelectual defendible por las leyes y ejecutable por las políticas, por las administraciones que tengan la competencia correspondiente, en lograr unos mínimos culturales sobre los cuales no caiga el peso de las modas, el peso de los vaivenes políticos, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco irrisorio que en este país haya que cambiar una ley orgánica para cambiar una asignatura del currículum. Es decir, es una insensatez increíble, porque de esa forma hay que cambiar leyes orgánicas constantemente de aquí en adelante, como ya podría haber sido necesario de aquí para atrás. Es decir, ese tema está oscurecido en este país de una forma a veces consciente y otra inconsciente. Aquí nunca hablamos de la calidad del contenido, que es meter al profesor en la solfa
en la remoción de la música que suena y a las fábricas de material educativo y a los modos de innovar, que no, el Ministerio en esto o la Administración valenciana no pueden hacer mucho. Es decir, yo creo que es una incongruencia que el poder político administrativo regule el concepto de matemáticas. Lo que debe regular es lo que debe regular, la cantidad de matemáticas mínimas, etcétera. Pero todo este otro aspecto cultural está ajeno de los debates, al menos en los foros donde yo asisto y con las gentes con las cuales hablo. Ejemplo, el documento sacado a debate por el Ministerio actualmente de contenido solo habla de la importancia de la informática desde preescolar, cosa alucinante para mí, porque me imagino un niño jugando con la pantalla en la edad infantil, y el inglés como una bandera de enganche que le suena a toda la sociedad, que es muy querida para las clases medias, que tienen niños pequeñitos y tienen mucha obsesión porque aprendan mucho y rápidamente, pero no es el debate. El debate es desde luego la informática, pero el debate es la informática para qué. Y el para qué es un debate cultural ya interno. El debate es el inglés, pero ¿para qué inglés? Para el que dan ahora en los últimos cursos, que no sirve para nada, lo vamos a hacer inútil desde los primeros. Es decir, las matemáticas, desdoblemos los cursos. Pues no, el debate no es ese. El debate, como decía un amigo querido mío, Miguel Guzmán, es que en este país los profesores no saben matemáticas suficiente, y lo decía en una ponencia en el Senado hace un par de años. Es decir, ¿qué hay debajo de la cultura escolar, de la aparente cultura escolar? ¿Y qué necesita la sociedad moderna, esa llamada de la información, cosa que no existe, sino que es una forma de apelar a una especie de nueva ciudad de Dios, tomando la metáfora agustiniana, donde todo parece que tiene explicación y redención, pero la sociedad de la información es simplemente una sociedad donde la gente es bastante culta, para empezar. Donde no hay gente culta no hay sociedad de la información. Y si no, vean la cantidad de kioscos que hay vacíos aquí por la mañana y por la tarde, y la cantidad de librerías que están aisladas, y miren cómo están los bingos, etcétera, etcétera, y verán ustedes que es otra cosa, ¿no? Es decir, este debate yo creo que es fundamental en estos momentos, porque hay lugar a debatir, pero que forma parte de una preocupación que debe ser una tensión fundamental. La escuela desempeñará un papel en la medida que sea competitiva, entre comillas, culturalmente. De lo contrario, irá perdiendo vigencia. Los profesores irán perdiendo autoridad, los conflictos serán cada día mayores y el malestar irá creciendo. Porque lo que no se puede hacer es hoy defender la idea de que la cultura con sangre entra, si no es con sangre, con algún azote, y si no es con azote porque no está permitido, con calzador o con refuerzo. Esas concepciones jesuíticas del esfuerzo están fuera de tono en una sociedad donde sabemos que la gente quiere aprender cuando no le obligan. Es decir, es que yo leí con gusto el día que acabé de leer por obligación, y estas cosas no están claramente asentadas como principios de funcionamiento en todo el sistema. En núcleos determinados de renovación y de inquietud, por supuesto que sí, y a ellos se les debe en buena parte la toma de conciencia sobre estos problemas. Es decir, el discurso de la renovación pedagógica, no el institucional que venimos reconociendo por renovación pedagógica, aunque también por supuesto, sino lo que es la renovación cultural pedagógica. Digo este matiz porque ya que hay algunas personas que pertenecen a este ámbito o pueden pertenecer a este ámbito, la renovación pedagógica no siempre se interesó por los contenidos, e incluso alguna mala tradición o mala interpretación, no me malinterpretéis a su vez a mí, alguna mala interpretación de la renovación pedagógica la ha entendido como pedagogía sin contenidos. Os recuerdo que la reforma del 90 empezó a discutirse a través de un libro verde del primer gobierno socialista, y que guardo con mucho cuidado porque es un documento histórico muy importante. Decía que la enseñanza iba a ser sin contenidos. Hoy se dice que tiene que ser para aprender a aprender, no para aprender materias. Estamos ante otra fórmula de engaño igualmente parecida. La escuela tiene que dar contenidos, por supuesto. Lo que pasa es que tiene que dar contenidos que despierten procesos interesantes y que recaben el interés. Porque no hay que enseñar a aprender, que eso no hay quien sepa lo que significa.
porque es un metaaprendizaje, es un aprendizaje sobre el aprendizaje. Lo que hay que enseñar es a querer seguir aprendiendo. Eso es lo que hay que fomentar en la escuela. Y eso solo se hace a través de una renovación cultural interesante que deje fuera de juego tanto el esfuerzo sin placer como el placer sin contenido. Porque cuando hay contenido interesante el alumno se esfuerza. Y si no, miren cómo están los cibercafés. La gente le interesa la informática. Lo que no le interesa es, niños, abrir el programa Word, pinchar ahora la barra tal, eso no le interesa a la gente. Pero ir al cibercafé y husmear por la red y ensayar, etcétera, sí que le interesa a la gente. Digo estas cosas para recalar en un ámbito que comprendamos todos respecto de lo que yo querría plantear. Es decir, hay una crisis del conocimiento, hay un aumento del conocimiento y la escuela no puede seguir presionando aumentando, sino sustanciando. Decía Sánchez Ferlosio en un escrito reciente de hace un par de años que la enseñanza de la historia para adolescentes debería agotarse en el estudio de un personaje a lo largo de un año, porque es la única forma de que aprendan. Un colega mío de la Universidad de Málaga ha comprobado algo que todo el mundo sabe pero que nadie se atreve a comprobar, que un 80% de los conocimientos que aprueban los alumnos en junio los suspenden en septiembre. Es decir, que sigue siendo verdad aquello de que la educación es lo que queda después de haber olvidado lo que se ha aprendido, solo que de otra manera dicho. Es decir, hay que preocuparse por las competencias generales. Y eso implica un profesorado movilizado pedagógicamente, eso implica una política de perfeccionamiento no basada en el sillón, el punto y el diploma. Me he enterado que ustedes no reciben ningún diploma de aquí, por lo cual son dignos de admiración, porque son de los pocos lugares donde la gente asiste voluntariamente, al menos aparentemente. Es decir, hay que reforzar la cultura de la cultura por sí misma, ¿no? El valor de aprender por aprender, que es posible, puesto que la gente lo hacemos en la vida cotidiana, pero no en la escuela. El libro de texto es el reflejo del catecismo en su más literal expresión, y por mucho que cambien, ojo, ya han cambiado mucho y pueden cambiar más, y son muy importantes, porque antes que las nuevas tecnologías hay que incorporar las viejas, ya que, como dice un autor, si el libro hubiera sido descubierto después del ordenador, hubiera sido celebrado con altas ceremonias. ¿Cómo va? Quedan 20 minutos o 25. ¿Va bien? Sí, no, es que estoy aquilatando el programa a la máquina, al organillo. En relación con una de las cuestiones que planteé antes, hay otra que convendría mencionar, y es la de que la evidencia de los efectos de la educación no es una evidencia que se puede obtener a corto plazo, salvo en lo más inútil. Valga la expresión así brusca para decir que solo es comprobable la eficacia de la educación a corto plazo de aquello que es menos importante en la educación. Pero cuéntenle esto a un político que da un programa, cuéntenselo a un inversor y dígale que lo que salga de cosecha lo verá dentro de 10 años y aún así veremos lo que ve. Esto dicho así en plan chascarrillo puede parecer gracioso, pero fíjense que están aumentando las políticas de control de calidad basadas muy fundamentalmente en la evaluación de resultados de los estudiantes. En la universidad, en la secundaria, en la primaria y dentro de poco más abajo y hasta prenatal si es posible, los controles de calidad se nos cuelan por todas partes. La derecha neoliberal en la década de los 80 metió este lenguaje en el sistema y hoy lo ha adquirido, hoy lo ha apropiado hasta el más izquierdoso de los, no siempre, pero bueno, también la gente de otras tendencias políticas. La calidad es un engaño porque no existe. La calidad es un concepto ómnibus que tiene el significado del viajero que se sube a ella y lo maneja. Porque la calidad significa aquello que uno cree importante y no siempre lo que se dibuja detrás de la calidad, que se institucionaliza, es lo importante. El Ministerio tiene la idea de poner pruebas de evaluación para ver cómo va la cosa, y eso está muy bien, para hacer algo. Porque si no se hace algo, como yo digo, decirle al pobre que además de pobre está mal vestido, pues
es un insulto. Y decirle que el colegio público de tal barriada saca peores resultados que el del centro de la capital, que pertenece a los hermanos de o a las hermanas de, pues es decirle que además de feo va mal vestido, ¿no? Es decir, las políticas de control hay que tener mucho control sobre ellas, porque de lo contrario lo que causan son efectos contrarios a lo que pretenden. El aumento de controles como rendimientos obliga al necesario empobrecimiento de los objetivos educativos. Esto es un razonamiento muy elemental. Estos controles solo se pueden realizar a base de pruebas de lo que llamamos papel y lápiz o papel y bolígrafo, si quieren elevar un poco el nivel. En ese tipo de pruebas solo cabe un tipo de conocimiento, que está muy bien para analizar competencias básicas, lectoescritura, idiomas, mecanismos de desarrollo matemático, pero para los objetivos importantes de la educación no. A mí, cuando el Partido Popular, en aquel boceto que después pulió en la ley, donde decía que el aprendizaje que no se evalúa no es aprendizaje, que me dejó estupefacto, mucho más teniendo pedagogos alrededor que auspiciaban este tipo de discurso y que ahora están callados, pero dentro de unos meses saldrán como socialdemócratas otra vez el candelero, es una preocupación bastante grave. Que intelectuales, profesores, profesionales digan que solo se aprende aquello que se evalúa es un desconocimiento histórico, un empobrecimiento antropológico y una manipulación terrible. Segundo, estos análisis de rendimientos, tan queridos por los gobiernos de todo el mundo y por los organismos internacionales, la Unión Europea, la OCDE, el informe PISA, todos estos informes, sacan siempre a los mismos como desfavorecidos y no sirven nada más que para decir que unos van a mejores colegios y otros no. Han servido y están sirviendo para disparar la demanda en colegios de élite y abandonar los colegios públicos porque siempre salen peor retratados. Incluso se oculta a veces cosas muy elementales, como que la distancia de rendimientos entre la enseñanza pública y la privada es muy pequeña cuando se equilibran las muestras que se toman en cuanto al nivel educativo de los padres. Los mismos estudios que tiene el Ministerio de Educación dicen que las diferencias entre pública y privada en términos de pruebas externas no llega a más del 4% en primaria o del 6% aproximadamente en secundaria. El porcentaje de aprobados que da el centro llega a distanciarse un 30% al final de la ESO de los colegios privados sobre los públicos. Es decir, aplicar estos instrumentos sin discriminaciones ni control de lo que de aquello para lo cual va a servir consiste en una forma de legitimar las desigualdades dándolas por naturalizadas, lo cual, añadido a la antropología que el Partido Popular divulgó últimamente, de que también lo ponía la introducción, pero a veces hay gente inteligente que pule estos gazapos, también decía que las cualidades de cada uno son las que son y para qué meterse en cambiarlas, ¿no? Es decir, estas antropologías negativas que están vigentes en la opinión pública, en el sistema escolar, entre los profesores, de que cada cual tiene lo que es y puede ser lo que tiene, etcétera, etcétera, con estas políticas de control de evaluación lo que hacen es legitimar las diferencias más que contribuir a su superación. Tal vez un elemento, por seguir repasando la agenda, porque a título de tal hago lo que estoy haciendo, tal vez un elemento muy sensible, muy poco regulable por las leyes, pero muy fundamental, es el cambio de sujeto de la educación. Esto no lo puede decir la ley LOCE, ni la LOCSE, Esto forma parte, al ser de las sociedades, a la base socioantropológica y a la formación mental de los profesores y profesional también. El alumno que tenemos es un alumno diferente a lo que nosotros creemos que es el alumno ideal. Como dice un escrito que han mencionado mío, el alumno es una invención. El alumno es una invención que nosotros hacemos y que viene dada por la historia, y en función de qué alumno inventamos reaccionamos contra esa imagen, pero la invención que hemos hecho tiene poco que ver con el alumno que hay en la realidad. Como dice el sociólogo Ulrich Beck, nuestros hijos son hijos de la libertad,
de la libertad y del libertinaje, pero el libertinaje que les hemos dado nosotros. Nuestros hijos son gente que tiene motivos para pensar que los adultos no siempre son adultos correctos. Nuestros hijos ven a través de los medios de comunicación que los adultos no son un ejemplo que imitar en la vida. A pesar de que la gente se preocupa mucho por los estereotipos culturales que defiende la televisión, la encuesta hecha por la UNESCO hace 3 o 4 años en distintas partes del mundo dice que en el caso de Europa y los países del este entonces, las figuras de prestigio que tiene el alumno son fundamentalmente los padres, el maestro o la maestra y el sacerdote u otra figura particular. Es decir, nuestros alumnos, en términos generales, componen una base humana bastante positiva en general. La juventud de hoy, aunque nos llame la atención el gamberro, el díscolo y el vocero, es una juventud más preparada. Dominan más idiomas, leen más, tienen más libertad en la calle, porque la verdad es que hay más bares que en ningún sitio, y no hay otros sitios donde están nada más que en los bares. Es una juventud que nos enseña a nosotros que esto es una revolución pedagógica cultural que ya señaló Margaret Mead hace mucho tiempo. Muchos padres, como ejemplo caricaturesco, muchos padres están entrando en el conocimiento de la informática a través de los hijos. Y me consta que algún profesor lo está haciendo también, a pesar de que él tenga que dar informática en las aulas. Muchos hijos saben más inglés que sus padres, lo mismo que muchos padres y muchos hijos tienen niveles culturales no académicos más altos que los que algún profesor tiene. No olviden que la cultura de nuestros jóvenes ha cambiado terriblemente, para bien, con problemas, pero la formación del profesorado de primaria, por ejemplo, sigue estando al mismo nivel que en el año 70, 34 años después. 34 años esta sociedad ha dado un vuelco en cuanto a la apertura al exterior, a la cultura, a los medios de comunicación, la oferta cultural, etcétera, etcétera. Nuestros alumnos son parte de esa sociedad, sin embargo los adultos tal vez no somos parte de su sociedad. Tratar de enfrentar hoy la cultura académica con la juventud, con lo que son los jóvenes, los menores, es un contrasentido, lo mismo que sería una vejación el pensar que tengo que adaptarme a sus intereses, ¿no? El sistema educativo tiene que hacer lo que no hace la calle, tiene que hacer lo que no puede hacer la familia. Lo que no puede hacer es algo en contra de la gente que tiene delante. Y mientras que los profesores están hablando de entrar en la sociedad o no de la información, como si fuera un club, pues los alumnos han entrado totalmente en esa sociedad de la información. Mientras los colegios mandan un libro de texto, en la calle se puede decir entre 1000 libros sobre el chocolate, las aves, los peces, el espacio aéreo, las nubes, etcétera, etcétera. Mientras que el profesor dice cuándo hay que cesar la clase y cuándo hay que abrirla, pues el aprendizaje en la vida cotidiana permite facilidades mucho más flexibles. Somos 10 minutos, ¿vale? Somos una generación en la cual, bueno, lo de somos es una forma de hablar porque se ve un paisaje humano muy variopinto y tampoco se sabe lo que es una generación, pero somos una generación o pertenecemos a unas generaciones que no conocen lo que significa el mundo para los jóvenes, de atractivo por una parte, de conflictivo por otra parte y de angustioso. Es decir, tenemos una juventud más preparada, con más inseguridad que nosotros y con un terrible mercado laboral sumamente cruel, precisamente con los más jóvenes a los cuales se explota con fruición. Es decir, tenemos una juventud preparada que cobra salarios de basura, que tiene empleos precarios, y esto es un problema que le legamos nosotros apoyando esas políticas a ese tipo de juventud. Es decir, hemos hecho que el sistema educativo, es una forma de hablar, se ha hecho un sistema educativo que forma parte de la antesala de una estación donde pasan cada vez menos trenes, algunos pasan de largo a alta velocidad y alguno para, se suben todos pero no sabe a dónde va a llegar cada cual. Entonces, cuando el paisaje de transporte, de tráfico humano es de ese tipo, hagamos, como yo digo, como mínimo la sala de espera agradable
para que mientras estén allí pues no padezcan, lo cual no quiere decir que disfruten de lo que ellos querrían disfrutar, porque como he dicho antes, creo en el valor positivo de la cultura. Me salto algunos supuestos del rollo, y detrás de toda esta inquietud de desafíos o de complejidades o de perplejidades, porque estamos perplejos, porque estamos ante desafíos que no comprendemos muy bien, ¿qué elementos de seguridad podríamos encontrar para un proyecto pedagógico válido hoy? Esto, como podrán comprender, es un programa ad nihilo tempore, porque con formular algunas cosas que por otra parte no crean que son nuevas, son del sentido común, ya tenemos bastante. Sabemos lo que no funciona, pero nunca tenemos claro lo que hay que construir. Esto pasa lo mismo que en ética. Sabemos lo que es el mal, pero no sabemos muy bien lo que es el bien. Sabemos lo que no nos gusta, pero no sabemos a veces lo que nos gusta. Y construir el bien significa inventarlo. Y hay que decir a los profesores y al sistema escolar que ellos son los que lo inventan, porque si estuviera inventado ya no necesitaría instalarse. Sabemos que no funciona el hecho de pensar que la educación lo puede todo, y hay que ir a un nuevo pacto con las familias, un nuevo pacto con fuerzas sociales, porque el profesor no va a ser, cada vez va a ser menos el profesor que es el mediador cultural. La escuela no es todopoderosa, pero la gente pasa largos periodos en ella, con lo cual habrá que hacer algo sustancioso, humanizado, tolerable y enriquecedor. Y eso no es incompatible. La idea de que el placer de aprender se contrapone al esfuerzo de progresar es una visión negativa de la naturaleza humana, aunque algunos la hacen verdad, pero no puede ser admitido como principio antropológico básico. Desde luego, ya que lo ha incorporado el debate con la ley anterior, hay que decir que el esfuerzo es importante, pero eso yo ya lo sabía, para los políticos, para la Guardia Civil, para los obreros de la construcción, para los profesores y para los estudiantes. Esforzarse es lograr más de lo que uno cree que es bueno, y eso siempre es bueno. Pero la teoría del esfuerzo que se ha dado sin motivación, precisamente como forma de motivar la motivación, es incorrecto desde el punto de vista histórico, científico o como quieran ustedes llamarle. Hay que cambiar los contenidos en lugar de endurecer las exigencias. Hay que cambiar las motivaciones en lugar de aumentar los contenidos. La disciplina es muy importante, por aludir al lenguaje que se ha utilizado en los últimos años. La disciplina es muy importante, pero sí es como consecuencia de un sistema de trabajo racional. De lo contrario, la escuela será antidemocrática mientras haya represión en ella. Y la encuesta del UNESCO que les mencioné dice como conclusión, para los países de la península ibérica y los de América Latina y el Caribe, que solo un 7 u 8% del alumnado va entre los 7 y los 18 años a la escuela porque le gusta ir. Esto lo podemos concebir como natural en la medida que estemos impregnados de las viejas filosofías, pero quien crea en la expansión de las cualidades humanas y de la cultura no lo puede admitir. Lo que sí funciona es lo siguiente, que el sistema educativo se estructure de acuerdo con un pacto político que estabilice este país de una vez, pero no al costo de lo que la derecha pide. Más religión, más financiación indiscriminada, más trabas al progreso de la promoción que ningún país de Europa está llevando. Es decir, es preciso plantear políticas expansivas todavía de la educación en España. No es ético, ni político, ni económicamente rentable restringir la educación, puesto que este país nuestro está en la cola de la Unión Europea. Bueno, ahora con los nuevos países tendrá alguno más por detrás, pero también bastantes por delante de los nuevos países del este. Este país tiene uno de los indicadores más bajos de escolarización entre los 17 y los 18 años, después de la secundaria obligatoria de la Unión Europea, y tiene uno de los indicadores más bajos de bachilleratos en la población de 25 años en adelante dentro de la OCDE. Este país no se puede permitir el lujo de poner trabas a la expansión del sistema escolar y de la permanencia de los alumnos en él, porque somos un país bajo en titulaciones
lo cual no quiere decir que haya que dar titulaciones gratuitas o falsas para que alcancemos los índices internacionales. Lo que quiero decir es que lo que hay que hacer es facilitar la permanencia de todos en el sistema educativo para que, paradójicamente, me van a oír ustedes ahora, nadie se quede atrás, que es el título del programa que George Bush lleva aplicando hace un par de años en los Estados Unidos. Bajo esa ideología del conservadurismo misericordioso, la idea es de que nadie se puede quedar atrás. Y para que nadie se quede atrás no hay que segregarlo, sino hay que llevarlo hacia adelante, cambiando los esquemas de lo que es la diversidad manejable, no manejable, etcétera, etcétera. Hace falta un nuevo contrato no escrito entre la familia y la escuela. Y esto hace falta clarificarlo reglamentariamente y además de filosóficamente. Y después hay un ideario básico que debería ser la guía de la estructuración del currículum, y esto no me da tiempo de hacerlo nada más que muy esquemáticamente. Ese ideario básico pasaría por que los derechos humanos sean el referente ético y, en concreto, el derecho a la educación, el principio que rige toda la determinación del currículum. Una postilla para que comprendan lo que quiero decir. El derecho a la educación es un derecho del estudiante, no un derecho de la institución, no un derecho de los profesores. El alumno tiene derecho a aprender y el profesor la obligación de enseñarle tal como aprende y desde donde aprenda. Esto cambia las cosas radicalmente desde un punto de vista ético. Para eso ya sé que hace falta otro sistema escolar, otra organización, pero ejemplos hay de cómo abordarlo y se puede abordar. Pero el derecho es inalienable de las personas y no pueden ser excluidas del sistema educativo porque entonces son excluidas del derecho a la educación. Esto tiene unos límites que flexiblemente hay que interpretar, pero no se puede aceptar el principio de que el que no cumpla con todas las asignaturas no progresa. Yo suelo decir en estas intervenciones que pertenezco a un sistema que arrastra asignaturas a la gente por el sistema universitario durante décadas y no es expulsado, que tiene 6 convocatorias y que cuando va el rector a limitarlas se le organiza tal pitoste que el rector se calla, los rectores se callan y dicen mejor no entremos y démosles más alternativas. Pertenezco a un sistema donde la clase dominante entra en la universidad sabiendo que puede aprobar los cursos a trozos y que este año aprueban 2 materias, otro 3, al otro 4, lo intenta una vez y que cuando se va definitivamente sabe que si le queda una asignatura puede volver y obtener el título. Esta flexibilidad que se permite con la gente seleccionada, curiosamente no se tolera con la gente que no puede ser seleccionada. Esto es un dato cultural del sistema que debería ser considerado como una fuente de fracaso fundamental porque la gente queda excluida automáticamente. Tengo un compañero en un país que practica este método también más drásticamente, de forma que cuando fracasa en una materia tiene que repetir todo el curso y se da la coincidencia de que 2 años ha repetido por distintas materias y que el segundo año había suspendido la que había aprobado el primero y había suspendido la que había aprobado, viceversa, ¿no? Es decir, el sistema educativo en la zona obligatoria creo que hay que concebirlo como una ocasión para darle a la gente educación en la medida que pueda asimilarla. Y si la puede asimilar por trozos o por tramos, pues no pasaría nada. Es decir, a mí no me importa que la gente tenga 3 suspensas, lo que me importa es que las vaya aprobando. Para eso hay que aprobar que uno pueda ir a clase como van mis alumnos de 7 a 8 y otro de 10 a 11. Y no por eso la universidad no funciona. La gente es grandecita, claro, ya sabe regularse, pero la flexibilidad de horarios es una forma absolutamente impensable en la educación secundaria española. En la primaria no, porque como tienen un horario continuado prácticamente hay flexibilidad. El segundo principio, o el tercero, que la democracia tiene que ser el principio inspirador de las conductas, de los contenidos y de las actitudes en educación. Y esto, viendo los ribetes de intolerancia que quedan en la sociedad española, los autoritarismos y las manipulaciones, es todavía un reto sumamente importante. La educación cívica como asignatura puede introducir una cuña en este sentido, pero esto desborda a las asignaturas y al currículum. Es decir, las aulas puede haber desmanes y desórdenes, pero no se puede confiar en la represión como única arma
o en la represión institucionalizada en forma de mecanismo de control académico. Los centros, esto puede parecer algodonoso y nebuloso y etéreo, los centros tendrían que ser un sitio donde se pudiera vivir a gusto. Imagínense que cuando nosotros íbamos a la escuela, esto es una anécdota chascarrillo, cuando salíamos de la escuela salíamos de una casa amueblada más o menos como la escuela, de tablas duras y mesas escuetas. Hoy estamos mucho más blandos y mullidos en casa, en la escuela seguimos con los mismos bancos. Es decir, eso tradúzcanlo al terreno estético, tradúzcanlo al terreno de la agradabilidad para vivir, de la libertad para estar, del gusto por desplazarse, etcétera, etcétera, y los centros escolares normalmente no son centros para vivir a gusto. Son muy pocos los niños que van a gusto y a medida que se hacen mayores dejan de ir cada vez más. En tercer lugar, hay que concebir que el progreso lo tiene que realizar todo el mundo y no solo aquellos que están destinados a los más altos índices de progreso. Hay una peculiaridad que debería hacernos reflexionar. Las curvas de aprobados en matemáticas, en lengua, en inglés, en filosofía, supongo que en las demás materias ocurrirá lo mismo, pero de estas tengo datos, a medida que transcurre la escolaridad provocan más fracaso escolar y más suspensos. Es decir, que la lengua cada vez los alumnos saben menos, la matemática cada vez saben menos y el inglés cada vez saben menos. ¿Qué hay detrás de un hecho estadístico de este tipo? Pues una de las siguientes hipótesis. O creemos que la población española, a medida que crece en edad, se estupidece cada vez más, que nuestros jóvenes no progresan, sino que se embrutecen. Podemos pensar que no se da el contenido adecuado ni adecuadamente y podemos suponer sencillamente que el sistema no está hecho para ellos y por lo tanto los excluye. Es decir, un sistema que hace que haya cada vez más excluidos porque la norma de paso de curso prima sobre el derecho que todos salgan de donde salgan, tienen derecho a participar en la carrera, es un sistema que no es democrático. Aunque lo que se deduzca de ello, como digo, puedan decir que es más algodonoso. Hay que reinventar la escuela. La OCDE ya acabó. La OCDE, que no es un organismo de izquierda ni dedicado a las alegrías pedagógicas, en un documento reciente establece que el sistema educativo que tenemos tiene dos alternativas. Crecer hacia una mayor burocratización, cosa que crecerá el sistema público, y crecer hacia una mayor dosis de privatización, cosa que provocará el sistema público. Esta tendencia solo puede ser compensada si reconstruimos la escuela. Pero para reconstruir la escuela es difícil hacerlo pensando en términos escolares. Y entonces habrá que decir que si los alumnos no aprenden solo en la escuela, reconocerles el aprendizaje hecho fuera. Habrá que decir que si el profesorado no es el único que enseña algo, otras personas pueden participar de la enseñanza. Habrá que decir que si en el centro no se vive solo la cultura, habrá que unir la comunidad con el centro y abrirlo y permitir que pasen los de fuera dentro y los de dentro fuera. Es decir, habrá que romper la escuela con paredes y con muros y ventanas y rejas hacia un modelo escolar mucho más flexible que tenemos que inventar, porque lo único que disponemos es el que hemos heredado. Y deberíamos sacar también, finalmente, una idea de que el canto reciente, último y alocado a las nuevas tecnologías es un canto a la estupidez si no va acompañado de otro canto a la capacidad de usarlas. Me explico. La nueva tecnología es un gran competidor del profesor y una gran ayuda del profesor. La nueva tecnología, tal como se está introduciendo, puede servir, y de hecho está sirviendo, a los viejos usos pedagógicos. Las nuevas tecnologías necesitan, para ser innovadoras, yo creo, en primer lugar, integrar a las viejas tecnologías. Es decir, no me sirve, acabo de participar en un debate con una comunidad autónoma de cuyo nombre no tengo que dar, donde se está dotando a las aulas de un ordenador por cada, yo digo irónicamente, por cada 4 piernas, porque los alumnos no están allá a título de alumno, como un modelo de innovación absolutamente inviable, absolutamente no posible de costear,
un sistema que no podrá extenderse nunca, porque cuando instalen en las aulas, en los ordenadores, en el último aula, los de la primera tendrán cacharros que ya no sirven para nada, y eso obliga a pensar la pedagogía de otra forma. Es decir, la instalación de las nuevas tecnologías, dejada de la mano de una transformación cualitativa, conducirá a un encarecimiento y a una pseudo-innovación. Y a mí en concreto me preocupa el canto que se hace de ellas, tanto como a la sociedad de información, en el nuevo proyecto de discusión del Gobierno. Bueno, después de todo esto, decirles que yo cada vez estoy más perplejo, pero cada vez estoy más tranquilo en la perplejidad. Y tal vez haya que establecer prácticas de terapia, esto está fuera de guión, tal vez haya que establecer prácticas de enseñanza y de educación de profesores que les ayude a entender que su labor no es cada día más difícil, pero sí cada día más compleja, y que en esa situación o se tranquilizan y adquieren capacidad de tolerancia o están destinados a la neurosis, y que los alumnos son los que son y que no podemos cambiarlos. Lo que debemos hacer es educarlos. No podemos cambiarlos el día que entran a la escuela. Los tenemos que educar a lo largo de toda la escolaridad, pero no clasificarlos desde el primer día, porque ya en este país se están dando notas a primero de preescolar. Tengo un sobrino que me ha enseñado su cartilla de notas muy orgulloso a los 4 años, con 25 variables evaluadas, de juzgado de guardia. Muchas gracias. No sé si nos alargamos de estas figuras. Mirar, vamos un poco ajustados de tiempo, pero si hay alguna persona que quiera plantear alguna pregunta, ahora sería el momento. Podríais levantar la mano a aquellas personas que penséis hacer alguna pregunta y pasaría o bien Gladys o bien Manuel para que lo pudieses hacer, pero 2 o 3 solamente. A ver, ¿quién rompe el hielo? Por supuesto que hay hielo. Por supuesto que hay hielo. Vale. Roto el hielo está. Roto el hielo. No tiene por qué ser preguntas, puede ser contraste. Sí, me llamo Fernando y soy de la cooperativa Altamira. El panorama que plantea es desalentador. ¿Qué soluciones hay? Hay un amigo mío que dice, bastante tengo con formular los problemas como para pedirme que los resuelva. Soluciones no hay porque si hubiese... No, esto es serio. Soluciones no hay porque si las hubiese ya se habrían aplicado. Lo que puede haber son ideas para afrontar las soluciones, pero las soluciones las tienen que encontrar la sociedad, las escuelas, los profesores. Esto es una mentalidad que conviene matizar. Es decir, el médico puede curarse, hay receta para curarlo, pero si no tiene que esperar a que se descubra el tema. El problema del cambio en educación es que hay que construirlo socialmente a base de cambiar actitudes, comportamientos y valores. Y para eso yo no tengo un libro, porque seguro que alguien me lo hubiera comprado antes, ya hace tiempo, y lo hubiera utilizado para mal. Es decir, esto forma parte de... No es escapismo a la pregunta, sino simplemente decir que tenemos que aprender a saber... Lo mismo que algunos hemos aprendido a vivir sin pensar que vamos a ir al cielo y al infierno, lo cual es un alivio, lo del infierno, y vive uno con la angustia de saber cuál es el destino tuyo en la tierra, pues de alguna forma, no dramatizando tanto, de alguna forma el pedagogo práctico y cualquiera que ejerce la pedagogía está metido en un ambiente donde él tiene que crear, la realidad que pretende construir. No podemos ser platónicos en el sentido de que las ideas están en la gente y hay que despertarlas, y como la mayéutica socrática te ayudo y la saco a la luz, ¿no?
Las ideas no están en la cueva, en la caverna, las ideas hay que llevarlas a cabo construyéndolas. Unas veces la dinámica histórica es favorable y otras veces en contraria. Por ejemplo, en este país las cooperativas tenían una presencia como modo de construir institucionalmente que perdieron su vigencia porque las leyes últimas olvidaron hasta mencionarlas. Ahora hay que recuperar un espacio que hay que construir con esta práctica, saliendo hoy en televisión, diciendo que son ustedes buenos, además de baratos, como dice el eslogan, más por igual. Es decir, hay que construir ese espacio social porque está destruido. Y hay que cambiar la opinión de los padres, de los políticos, de los ministrables, etcétera, etcétera. La solución, yo la tengo, le digo, hagan libertad para que cada cual... Yo le decía a la compañera, a Carmen, que yo puede que hiciera en algún caso repartir acciones de colegios y entre los profesores para ver si subsistían. Pero como eso me introduce en una línea que alguien se va a apropiar para otra cosa, pues no lo digo, ¿no? No creo que sea conveniente hacerlo. Es decir, todo eso hay que construirlo, hay que generar tejido social. Y yo no tengo respuesta para decir que los padres hoy no se preocupan de la educación de sus hijos. Tengo la respuesta de que hay que preocuparse porque se preocupen, pero no por eso la realidad me va a obedecer. Y tal vez los pedagogos y los maestros nos podríamos adueñar de la idea de que, desgraciadamente y afortunadamente, no somos todopoderosos. Entonces tenemos que aprender a convivir con el fracaso. Como he dicho antes, lo natural es el fracaso, porque lo normal es hacer progresar a la gente tan deprisa y tan rápidamente y a tantos a la vez y revueltos. Es decir, que yo creo que debemos dejar de ser sacerdotes y ser más trabajadores sociales, ser más pragmáticos y menos esencialistas, y no creer que nadie nos va a dar la varita mágica para lograr el maestro es ideal vocacional. Eso no existe. Y los centros perfectos se van logrando y se van estropeando. Las políticas se van construyendo y se van destruyendo. Y yo creía que algunas cosas se habían superado ya en este país y ahora he visto con el debate de la LOCE que han regresado y que hay gente que ha salido diciendo las cosas que ha dicho. Que hay un político que dice que hay que respetar el derecho a la ignorancia. Y tú dices, esto yo lo creía superado en este país y ha echado para atrás. Entonces, ¿qué es crear? Crear es mantener una cultura, unos hábitos, un pensamiento, unas actitudes, y ya te digo, las soluciones no. Ahora, se sabe lo que no funciona, ¿no? Perdona, pero lamentablemente no tengo la solución, afortunadamente, porque si no alguien me asesinaría o me secuestraría. No podríamos ir por el mundo libremente si tienes la solución a los remedios de este mundo, porque no los remediaríamos además. ¿Alguna pregunta más? Allá. Habla que igual se te escucha mientras llega el artefacto tecnológico. Sí, un poco porque desarrollaras, me ha parecido, ¿no?, la última parte de la exposición, que planteabas un elemento necesario a pensar, ¿no? No la solución, pero sí algo a poder pensar, ¿no? Entonces, hablabas de un cambio de sujeto en la educación. Entonces, que si podrías precisar un poco más esto, cuando planteas sujeto, luego hablas de que no hay que cambiar a la persona, al individuo, no sé, ¿cómo articulas esto? Yo estaba pensando en dos cosas fundamentalmente. Primero, en una constatación sociológica de que los jóvenes hoy pertenecen a una sociedad diferente. Y no se puede, la gente hoy no se traga, lo mismo que yo no me trago al político y lo destruyo en la medida que mi voto puede, pues el alumno no se traga fácilmente las cosas que le cuentan, porque no son verdad. Y antes le prometían trabajo y ahora es mentira. Y antes tenía sentido aquella pregunta, ¿qué serás de pequeñito y ahora de mayor? Y ahora ya no la tiene, porque nadie sabe lo que es de mayor. Es decir, es un sujeto que sociológicamente ha cambiado sus intereses, sus valores, sus modos de vida, que ve la televisión y no es malo que la vea, es malo que la vea tanto y no lea en cambio, etcétera, etcétera. Es un sujeto sociológicamente distinto. Pero cuando he dicho el sujeto estaba apelando a una categoría no psicológica, porque a nosotros los docentes hablar de niño o de adolescente nos suena a lo que la psicología nos dice.
Yo hablo más de sujeto como sujeto político, sujeto de derechos, como el derecho, es decir, el derecho a la diferencia no es un derecho que me venga de la psicología. La psicología me dirá que son diferentes, pero el hecho de que yo diga que hay que mantener la diferencia en el sujeto, que el sujeto tiene derecho a su diferencia, que no sea discriminatoria, y a superar las diferencias que sean desigualdades, ese derecho procede de una elucubración o planteamiento filosófico político, de concebir al niño como ciudadano en ciernes, objeto de derechos, sujeto de derechos. Y eso es una forma distinta de ver los problemas, a decir, este tiene problemas de iglesia, al psicólogo. Aquí habrá gentes que lo saben perfectamente, que hay sindicatos y asociaciones que están pidiendo para la nueva reforma educativa más especialistas. Antes eran psicólogos, psicopedagogos, ahora logopedas, trabajadores sociales. Eso es una forma de concebir al sujeto psicológicamente, como si el retraso escolar fuera un problema de facultades mentales. El problema del lenguaje el fracaso en lenguaje es carencia de lenguaje. Hay quien tendrá alguna patología que habrá que tratarla, pero es un problema de déficit cultural. Y eso no es un problema de que te lo dé una concepción psicológica del niño, del sujeto, como caprichoso, como que crece o como que se desarrolla, sino el hecho que estás ante alguien que tiene el derecho a que tú lo trates bien. Yo utilizo una metáfora que si os sirve os la brindo. Cuando entra un enfermo en un hospital le gradúan la gravedad. El enfermo, si no le han colado por la vía normal, simula más gravedad para entrar. En el sistema educativo eso sería peligroso. Pero cuando entra un enfermo en un hospital se le trata de acuerdo con la necesidad de salud que tiene. Y nadie se altera porque un rico vaya a la sala de espera de un para un esparadrapo y un pobre vaya a la sala a la UCI para cuidados intensivos. A nadie en el hospital cuando entra le dice, ¿qué tal estás? Mal, pues muérete, ¿no? Se le dice todo lo contrario, ánimo y te daremos los medios que tengan. Se le tiene más días que al otro, porque el que tiene pequeña enfermedad o débil enfermedad sana rápido y el otro tiene que estar más tiempo y lo pagamos los demás. ¿Y en qué se diferencia la enseñanza pública, la sanidad pública de la privada? En que no puede elegir al cliente y tiene que tragarse los grados de enfermedad que le lleguen. Cuéntale eso a los profesores de secundaria que han estado alborotados en la última etapa, y que a cual hay que tratarlo de acuerdo con las necesidades que tiene para llegar a ser pleno sujeto de derechos, porque de lo contrario no será sujeto pleno, cosa que nunca se logrará, claro está, porque los derechos van creciendo en la medida que las necesidades se abren. Eso es lo que yo quería decir con sujeto, que los niños y los muchachos de secundaria son sujetos con derechos, no están allí para que les insulten y le digas que está suspendido, como decía un profesor en un instituto hace poco. Dice, no decir nada más que tonterías, porque yo tengo 90% de suspensos en matemáticas. Digo, pues eso es lo que tienes que hacer, agarrar a partir del 90% de suspensos y elevar, porque eso es lo que el sujeto tiene posibilidades para ejercer su derecho. No que le digas, mi nivel es de tal, tú excluido. Eso forma parte del sistema no obligatorio. El sistema no obligatorio hay que meterle competencia y calidad, pero al sistema obligatorio hay que meterle lo que antes se llamaba misericordia y caridad y hoy preferimos llamarle como justicia distributiva. Vamos muy cortos ya de tiempo. Este es un problema pedagógico siempre. Sí. Siempre hay más discurso que tiempo. Entonces vamos a dejar ya las preguntas aquí, ¿vale? Agradecer a Jimeno Sacristán que haya estado aquí con nosotros